Descubre el escándalo que sacudió a una familia aparentemente perfecta en esta historia de tentación y deseo prohibido. Laura, una esposa solitaria y frustrada, se ve envuelta en un juego peligroso cuando su jardinero, Javier, entra en escena. Con una mezcla explosiva de curiosidad y deseo, se siente cada vez más seducida por la presencia enigmática de Javier. Pero, ¿qué sucede cuando la línea entre el deseo y la moralidad se vuelve demasiado borrosa para resistir? Prepárate para una narrativa envolvente, llena de giros emocionantes, mientras Laura se enfrenta a una elección que podría cambiar su vida para siempre. Mira hasta el final para descubrir el impactante desenlace de esta historia de traición y pasión prohibida. ¿Qué harías si tu jardinero te hiciera desear pecar? ¿Rechazarías o aceptarías? La historia que voy a contar a continuación es la prueba de que el deseo puede mover montañas y que a veces las mejores decisiones vienen acompañadas de malas decisiones. Mi nombre es Laura y soy una mujer casada que fue tentada por un hombre. Quiero aclarar que no soy una mujer cualquiera que se deja llevar por los encantos de un hombre, y mucho menos por un trabajador de mi jardín, pero hombres como Javier, mi jardinero, no se ven todos los días. Todo comenzó a principios de año. Javier apareció un lunes para ser entrevistado para el puesto de jardinero, gracias a la recomendación de nuestra ama de llaves, la señora María. Mi esposo lo entrevistó por unos minutos y, después de mostrarle la propiedad, acordaron realizar un periodo de prueba para evaluar si Javier se adaptaba al estilo de trabajo que la propiedad requería. No solíamos rotar el personal, ya que la mayoría trabajaba para nosotros desde hace años y muchos de ellos eran como de la familia. Sin embargo, las circunstancias se alinearon de manera que necesitábamos otro jardinero, alguien que pudiera trabajar día y noche si fuera necesario. Fue entonces cuando supe de la existencia de Javier, una persona enigmática y trabajadora que parecía no importarle las exigencias de mi esposo. La primera vez que lo vi, estaba de espaldas frente a la chimenea de la cocina. Estaba apilando algunas leñas en el suelo y parecía muy concentrado en su trabajo. Mi esposo y yo no habíamos tenido la oportunidad de hablar sobre el nuevo jardinero, así que en ese momento no tenía idea de cómo sería. Solo conocía su nombre, Javier. «Hola», dije mientras me acercaba. El jardinero se giró inmediatamente mientras se pasaba las manos por los pantalones, limpiándolos. «Hola, tú debes ser la señora Laura, ¿verdad?», preguntó. Por un momento, mi mente quedó en blanco. En mi cabeza, tenía la imagen de nuestro jardinero, el señor Luis, un viejo regordete que apenas podía mantenerse en equilibrio al usar la escalera. Era un buen tipo y responsable, pero ya no tenía edad para hacer trabajos pesados en el jardín. Pero frente a mí tenía a un hombre alto y corpulento, con piel morena y cabello oscuro. A diferencia del señor Luis, Javier era la definición de juventud. Calculé que debía tener entre 25 y 30 años como máximo, y más tarde confirmé que Javier tenía solo 27 años y había trabajado como jardinero desde que era adolescente. «Sí, mi nombre es Laura y tú debes ser Javier», respondí con una sonrisa. El fascinio que experimenté en ese momento me hizo romper una de las reglas que mi esposo estableció para mí cuando nos casamos y comenzamos a vivir en esta enorme propiedad: no entablar conversaciones con los empleados. En ese momento, solo quería conocerlo más, así que dejé de lado mis viejos hábitos y me atreví a ser curiosa, permitiendo que este hombre me contara quién era. «¿Qué te pareció la propiedad? ¿Ya has echado un vistazo al jardín?», pregunté mientras me dirigía hacia la mesa y tomaba una manzana. Javier permaneció en el mismo lugar, como si no supiera qué hacer: continuar con lo que estaba haciendo antes de que yo entrara en la cocina o seguir respondiendo mis preguntas. Obviamente, optó por la segunda opción. «Es enorme». El señor Luis me mostró el jardín temprano en la mañana. Aunque el jefe me dijo que trabajara principalmente en el jardín, imagino que eso es trabajo del señor Luis, explicó él. Se podía notar que era educado y modesto. «Ah, sí, Luis ha estado aquí más tiempo que yo y el huerto es su especialidad», respondí,
después de dar un mordisco a la manzana y tragar, continué, estoy segura de que lo harás bien, tienes el don de ser bueno en todo lo que haces. Javier solo sonrió, pero sabía que mi comentario lo había avergonzado. Juro que en ese momento no había hablado con malas intenciones, pero tal vez Javier captó lo que mi cuerpo estaba tratando de transmitir. Nuestra conversación terminó poco después, pero fue lo suficientemente esclarecedora como para conocer un poco sobre la persona detrás de la fachada de duro que siempre mostraba. Javier venía de una familia humilde y, como el hermano mayor de 5, comenzó a ayudar a su padre en su trabajo como carpintero. No especificó a qué edad comenzó a trabajar, pero solo con mirarlo era suficiente para estimar que había dado sus primeros pasos en el mundo real cuando aún era un niño. El trabajo duro estaba escrito en la forma en que hablaba, en la forma en que las venas de sus brazos se destacaban y en las arrugas leves pero perceptibles que se formaban en su frente cuando fruncía el ceño. Las circunstancias que había experimentado lo habían convertido en un hombre fuerte y seguro, con la apariencia de un jaguar. En retrospectiva, ahora entiendo que en el momento en que nuestros ojos se encontraron por primera vez, lo deseé. Pero en ese momento, estaba inmersa en mis problemas matrimoniales y en la constante demanda de la familia de mi esposo para darle un hijo. Mis propias frustraciones personales no me permitían mirar más allá de mi burbuja, al menos no lo suficiente como para darme cuenta de que mi cuerpo había deseado a Javier desde el primer día. El tiempo pasó y el trabajo de Javier fue bien recibido por mi esposo. Javier no era carismático, pero su trabajo y la forma en que se movía por la casa lo hacían parecer un hombre seguro, algo que no solo yo notaba, sino también los empleados y mi esposo. Al descubrir que Javier también tenía experiencia en carpintería, Manuel, mi esposo, pronto le confió otras tareas y, cuando menos lo esperaba, la imagen de Javier comenzó a mezclarse en todos los espacios de la casa, como si su presencia siempre fuera necesaria, ya sea para tratar con una plaga que amenazaba la cosecha en el jardín, para ajustar una puerta o incluso para ayudar a la cocinera a llevar bolsas de harina. Si salía por la mañana a tomar café en el porche, sabía que Javier estaría regando las plantas. Descubrí más tarde que, si me escondía en el patio después del anochecer, podría encontrar a Javier sin camisa, con calor después de un largo día de trabajo duro. Fue entonces cuando terminó el periodo de prueba y Javier fue contratado permanentemente. Para recibirlo, Manuel ordenó a la señora María que preparara comida para celebrar, con comida caliente y bebidas alcohólicas para distender el ambiente. La celebración se llevó a cabo en la cocina del piso térreo. El lugar era grande, pero con todos los empleados presentes riendo y conversando, me sentí atrapada y sofocada. Por otro lado, Manuel seguía hablando sobre lo importante que era el trabajo y lo feliz que estaba de tener a alguien como Javier en la propiedad. En un momento, después de servirse un trago de tequila, él brindó, no antes de dedicar algunas palabras de bienvenida a Javier. Bueno, Javier, espero que a partir de ahora veas esta propiedad como tu hogar, declaró Manuel mientras ponía un brazo alrededor de los hombros de Javier como un gesto de simpatía. Siempre te recibiremos aquí con los brazos abiertos, hijo. Vamos a celebrar. Con las copas en la mano, todos brindamos, contagiados por la alegría de Manuel. Pero, por alguna razón, Javier no parecía compartir la emoción. No pasó mucho tiempo antes de que él se retirara de la atención. El resto de la noche la pasó con Luis, como si fuera la única persona con la que se sentía cómodo. No te voy a mentir, en ese momento la cordura se estaba desvaneciendo de mi mente. El deseo se alimentaba con cada interacción, aunque fuera insignificante y no significara nada. Cada vez que lo veía de lejos, ya sea trabajando o caminando por el rancho, era como si estuviera exhibiéndose, o al menos así lo pensaba. Hasta que todo sucedió esa mañana. El canto de los gallos me despertó. El sol aún no había salido, pero ya se podía escuchar a los trabajadores conversando y yendo de un lado a otro. Javier era uno de ellos. En ese punto, mi cuerpo reaccionaba al sonido de su voz. El día transcurrió en completa calma.
Atendí algunas llamadas en la oficina y luego bajé al comedor para comer en compañía de Manuel. Y después de terminar, nos despedimos como de costumbre, con un beso de boca cerrada que expresaba todo lo que había muerto entre nosotros. Luego regresé a la oficina y, durante las próximas horas, la rutina me mantuvo ocupada, ansiando el final de la tarde para quitarme la máscara que había construido a lo largo de los años. A medida que los últimos rayos de sol desaparecían del cielo, cerré la computadora y corrí al balcón de mi habitación. Javier siempre aparecía a la misma hora todos los días, con su camisa de botones cubierta de sudor y sus botas llenas de tierra. Pero, a pesar de su estado lamentable, aún era seductor. Había algo en la forma en que caminaba, en el sudor que caía de su frente o de su camisa arremangada hasta los codos, que lo hacía irresistible. No podía apartar los ojos de él. Pero ese día hubo algo diferente, algo que cambió todo y desató el caos. Desde la ventana, escondida entre los pliegues de la cortina, vi cómo Javier se acercaba a uno de los arbustos y se escondía allí. A esa distancia, pude ver que se estaba quitando la camisa. Antes de desabrochar el último botón, Javier se detuvo por un momento y miró a su alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca. Y así fue como terminó de desnudarse por completo. No tengo palabras para describir lo que sentí al verlo en ese estado de vulnerabilidad. La sorpresa de que se hubiera quitado la ropa para tomar una ducha improvisada con una de las mangueras que se usaban para regar la tierra me dejó paralizada durante varios segundos. Pronto, la sorpresa por su osadía se desvaneció a un segundo plano cuando Javier se volteó. La visión de su cuerpo de frente era mucho mejor que cualquier cosa que hubiera imaginado. La virilidad de Javier era una declaración de que la vida podía ser generosa con algunas personas, y estas personas habían proporcionado todo lo que podría volver loca a cualquier mujer. Por supuesto, no fui una excepción. Asustada, me alejé de la ventana y corrí hacia mi habitación. Pasé horas tumbada en la cama mirando el techo. Con el paso del tiempo, me resultaba difícil entender por qué me sentía tan perturbada. No sabía si era porque lo había visto desnudo o porque lo deseaba mucho más intensamente que antes. La imagen de Manuel vino a mi mente, el hombre que había sido en su juventud, y por más que intentaba recrear su figura joven y lo que me provocaba en ese entonces, nada parecía estar a la altura de lo que había visto en Javier. Había una gran diferencia entre ambos, y mi cuerpo gritaba por descubrir si el magnetismo de Javier era igual de atractivo en otras áreas. La soledad no ayudó a disipar mis pensamientos. La ausencia de Manuel se hizo más intensa esa noche y, movida por el desespero, esperé hasta que los empleados se fueran a descansar en sus habitaciones para irrumpir en el bar y tomar una edición especial de José Cuervo. Con la botella en la mano, salí de la casa y caminé hasta que mis pies estuvieron cansados. Por un momento, miré a mi alrededor tratando de entender dónde estaba, pero la bebida me hizo lenta y la oscuridad no ayudó en absoluto. Afortunadamente, no me perdí esa noche porque alguien me vio salir de casa y me siguió. Señora Laura, ¿está bien? En ese momento, no sabía quién me estaba hablando. Seguía mirando el cielo estrellado y lo único que me mantenía cuerda era el peso de la botella en mi mano. Una mano agarró mi muñeca y, cuando miré, era Javier. Mi cuerpo reaccionó más rápido que mi mente y, al segundo siguiente, lo estaba besando. Pero ese primer contacto no duró lo suficiente porque Javier se apartó de mí inmediatamente. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. El alcohol no me permitió sentir miedo o vergüenza, así que cuando respondí, no fue la misma Laura recatada y sumisa que siempre esperaba que otros hablaran por ella, sino la mujer ardiendo de deseo. Te quiero, Javier. He deseado esto durante tanto tiempo que ya no puedo más. Susurré tratando de acortar la distancia que él había impuesto entre nosotros dos. Él permaneció en silencio, así que dejé caer la botella. El sonido del líquido esparciéndose por el suelo no me detuvo y llevé mis manos a sus antebrazos, apretándolos suavemente. Si es mutuo, es ahora o nunca.
Javier me miró durante unos segundos sin mover un músculo. Ahora recuerdo que durante esos segundos mi corazón no dejaba de latir. Durante esos momentos, parecía que el tiempo se había detenido y todo pasaba con abandono. Tan pronto como nuestros labios se tocaron por segunda vez, supe que no era indiferente a Javier. En la hierba, Javier y yo nos deshicimos de la ropa, de los títulos que nos separaban y de cualquier pensamiento que nos impidiera sentir y explorar el placer en su estado más puro. Con las estrellas como únicas testigos de nuestro encuentro, nos entregamos sin reservas, sin prejuicios. Solo eran nuestros cuerpos expresando lo que anhelábamos. Durante el tiempo que estuve en el jardín con mi jardinero, entendí que hay amores que vienen a destruir lo que no somos capaces de enfrentar durante mucho tiempo. Nos quedamos allí, entrelazados. Había una fuerza que nos impedía separarnos, y cuanto más me entregaba al placer, más Javier me daba de sí mismo, su cuerpo, su esencia, su fuerza. Él podría ser capaz de todo al mismo tiempo, hacerte revivir lo que ya habías enterrado en tu vida, transformarte de nuevo en una mujer amada y deseada. No recuerdo qué pasó a continuación. Nos despedimos con un beso, como Manuel y yo solíamos hacer cada vez que cada uno se iba por su lado. ¿Habíamos acordado que fue un error motivado por el alcohol y el deseo reprimido? No lo sabía. A la mañana siguiente, los vestigios de lo que había ocurrido en el césped permanecían frescos en mi mente, y mi cuerpo seguía recordándomelo, en cada inspiración y exhalación. La fricción de la ropa en mi piel me recordaba sus propias manos explorando, y el calor del sol de la mañana, el fuego que sus atenciones habían encendido dentro de mí. Esa mañana, su recuerdo seguía vivo, y cuando pasé por su lado en la cocina, su mirada me hizo entender que lo que había ocurrido no había sido debido al alcohol, que cuando todo acabó no hubo arrepentimientos ni justificaciones, que él no había cedido al mandato de su jefa, que no se había sentido obligado a hacer de una mujer solitaria como yo la suya por pena. Lo que sus ojos gritaban era que había disfrutado de lo ocurrido y quería repetirlo. A veces, los encuentros de una noche te marcan de maneras inexplicables, y estaba segura de que la marca que Javier había dejado no sería fácilmente borrada de mi piel. Y ahora es tu turno. ¿Crees que logré ocultar este secreto de mi marido? Sé que lo que hice estuvo mal, pero a veces hay que seguir tus instintos, y este fue mi caso. Espero tus comentarios. ¿Qué te pareció esta historia? Si te gustó este video, por favor, muestra tu apoyo al canal dejando tu me gusta y un comentario. Gracias por mirar.